Hola, buenas a todos. Hoy es miércoles 10 de enero y estamos en una nueva conferencia de autoconocimiento y despertar de la conciencia. Y tenemos el tema de hoy que es las causas del sufrimiento. Y eso está muy interesante porque pues yo creo que todos hemos sufrido alguna vez en la vida y realmente quien diga que no, pues va a estar difícil de creérselo. O a lo mejor tienen pues algún bloqueo emocional, ¿no? Que les impide ver que también eso puede pasar, ¿verdad? Pero bueno, lo normal es que todos en esta vida tengamos razones para sufrir y pues con ese proceso, pues nos preguntamos por qué, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué el ser humano tiene que sufrir o por qué tengo que sufrir yo? Casi siempre la pregunta es más personal, ¿no? Tendemos mucho al por qué a mí, ¿no? ¿Por qué a mí? Y no decimos, toda la humanidad sufre, sino que normalmente pues decimos, yo sufro, ¿no? Eh, ¿Por qué sufro? Y bueno, hay varias formas de entenderlo. Vamos a empezar con lo que dice el budismo, que es muy interesante. Realmente yo solo quiero llegar a un punto que es muy sencillo, pero vamos a ver cómo llegamos a ese punto, ¿no? Entonces, en el budismo te dicen que existen los venenos de la mente, ¿no? Para empezar, la mente es como el origen de donde tenemos nosotros las emociones, ¿no? Por niveles de dimensiones, como lo hemos visto antes, está más alto el mundo mental y más cerca de nosotros el emocional, que es el astral, ¿no? Luego el vital, luego el físico. Entonces, pues para entender esto tenemos que remontarnos al mundo de la mente. Entonces la mente es un instrumento, la mente es una eh, como entidad anímica que tenemos todos, ¿sí? Por eso a veces dicen es que la mente se localiza en el cerebro. Físicamente sí podría decirse que se localiza en el cerebro, pero no es muy preciso esto porque hay gente que ha nacido sin cerebro o con solo un trozo de cerebro y logran pensar más o menos normal. Y esos casos han desconcertado a la ciencia porque si la mente dependiera del cerebro, pues eso no podría ser posible, ¿no? Y no pueden entender cómo pasa, ¿no? Bueno, pues lo que pasa es que la mente, aunque tenga su base física en el cerebro, está en otra dimensión. Entre la quinta y la sexta se reparte. Entonces, bueno, esta entidad anímica que con lo que nosotros tenemos las ideas, que eso es muy importante, pues tiende a condicionarse, ¿verdad? También es un instrumento, nosotros podemos usar la mente, ¿verdad? Si no pudiéramos usar la mente, pues no podríamos hacer nada, como por ejemplo simplemente resolver un problema matemático simple, pues no puedo hacerlo porque no puedo usar la mente, ¿no? O sea, si me lo propongo, digo, veo ahí el problema y digo, voy a resolverlo y, sa- y no podría si mi mente hiciera lo que ella quisiera, ¿verdad? Pero cuando yo me lo propongo, puedo usar la mente. Puedo decir, ahora voy a, este, voy a resolver esta ecuación, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? O incluso una cosa muy sencilla. O voy a planificar cómo hacer tal cosa. Entonces, cuando yo puedo usar la mente, ¿verdad? Pero la pregunta aquí del millón es, ¿quién puede usar la mente? Claro, porque yo, ¿verdad? Pero qué es esa cosa que puede usar la mente? Bueno, lo normal sería que la conciencia pudiera usar la mente con su voluntad. O sea, nosotros tenemos un instrumento para poder mandar a la mente, a nuestra propia mente, que es la voluntad.
Con eso mandamos el sentimiento, la mente, el cuerpo físico. Puedo, si yo tengo voluntad de salir de mi casa, pues salgo, pero tengo ese instrumento que me ayuda, que es la voluntad. Entonces eso sería lo normal, que con mi voluntad yo mandara a la mente y la mente hiciera lo que yo necesito y ya, ¿no? Pero bueno, resulta que no mandamos toda nuestra conciencia y entonces ahí viene el problema, ¿no? Cuando nosotros intentamos mandar a la mente, resulta que le da por divagar, ¿no? Que por ejemplo yo quisiera estarme concentrando en leer un libro y a los dos párrafos exagerados o a las tres páginas en alguien que sí sabe concentrarse, ya la mente no me obedece y yo no puedo seguir concentrándome en lo que estoy. Entonces se va para otros lados, ¿no? Pero ¿para dónde se va y por qué? ¿No? Bueno, pues se va a donde tienes tú preocupaciones, ¿no? Problemas, obsesiones, deseos. Bueno, pues todo eso hay un pensador, ¿no? Para cada pensamiento existe un pensador. Este pensador, si no es la conciencia, pues es el ego. Y ese es el problema que tenemos. Que si mi mente no es mandada por la voluntad, por la conciencia que hay, por la voluntad que hay en mi conciencia libre, que es poquita, pues entonces está mandada por la voluntad que hay en la conciencia atrapada en mis efectos psicológicos. Entonces, bueno, esto vamos a entenderlo. Es metafórico, claro, ¿verdad? Mi conciencia está condicionada por un disturbio mental. Y por ejemplo, donde hubo generosidad, por alguna cosa está atrapada en el egoísmo. Y a lo mejor mi mente pues quiere resguardar algún bien para que nadie lo toque, ¿no? Que esa es la mente del avaricioso, ¿no? Tal vez. O quiere ganar más dinero, entonces la mente está pensando cómo puede ganar más dinero. O a lo mejor si tengo el yo de la gula muy desarrollado, estoy pensando qué quiero comer y de dónde voy a ir a comprarlo, si lo voy a cocinar. Está pensando, está buscando satisfacer esos deseos, ¿no? Está atrapada, está condicionada mi conciencia en ese yo psicológico, en esa ego, en ese agregado psicológico o disonancia cognitiva. Hay un montón de nombres, ¿verdad? Pero nosotros le vamos a llamar ego para no complicar. Cada ego tiene su porción de conciencia atrapada y por lo tanto tiene voluntad y por lo tanto tiene uso de la mente. Y entonces aquí es donde ahora sí voy a explicar lo del budismo. Los budistas dicen que hay venenos de la mente y el veneno, uno de los venenos, no sé el orden, si alguien lo sabe, pues que nos lo comente, pero uno de los venenos de la mente es la ignorancia. Luego, otro de los venenos de la mente es el deseo. Otro de los venenos de la mente es el apego y otro de los venenos de la mente es el odio. Ahí tienes todas las causas numeradas del sufrimiento. Todo cae en esa categoría. O tengo deseo, o tengo ignorancia, o tengo apego, o tengo odio. Claro, después yo lo puedo subclasificar, ¿no? Como lo hacemos con los pecados capitales, entre comillas, ¿no? Son subclasificaciones, ¿no? Después, o sea, después de esa clasificación yo puedo decir, bueno, corresponde a la pereza, al orgullo, a a la codicia, a la ira, a la lujuria, a la gula o a la envidia. Entonces, todas esas pueden ser, pueden estar dentro de las otras clasificaciones anteriores que hemos hecho. Porque, por ejemplo, a lo mejor la ignorancia me hace no poder entender que cada persona es libre de hacer lo que se le dé la gana y yo quiero coaccionar a otras personas, ¿no? Por ejemplo, a un ser amado a que haga lo que yo quiera o a que se quede conmigo.
Entonces, esa ignorancia de que yo no quiera que se vaya con otra persona me lleva al apego, ¿no? Y el apego me hace sufrir. O, por ejemplo, los que son más fáciles de ver, ¿no? Como la envidia, la codicia, es el deseo, ¿no? El deseo que tengo yo de poseer más, de ser más que otra persona, de tener mucho más de lo que me pueda gastar en toda mi vida. ¿Qué sé yo? Todas esas opciones pues corresponden a la codicia y a la envidia, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar, nunca va a haber un momento en que nos conformemos con lo que tenemos, sino que vamos a tener un continuo desazón de no poder lograr la satisfacción, porque no existe la satisfacción. Por ejemplo, a veces nos sorprenden las parafilias que tiene la gente, ¿no? Voy a cerrar la puerta porque estamos recibiendo mucho ruido y distracción. Listo. Espero que ya no tengamos tanto ruido. Está mi marido ahí haciendo cosas. Pero bueno, entonces estamos hablando de que nunca hay satisfacción al deseo, por ejemplo. Casi el deseo es muy fácil de ver que es la causa del sufrimiento, porque cada vez queremos más cosas, cada vez queremos eh, mejor ropa, cada vez queremos otra casa más grande, en fin, siempre va a haber algo que desear, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la lujuria, hasta nos llama la atención que existen las parafilias, ¿no? Quiere decir que la gente no se conforma con un acto sexual normal, ¿no? Sino que está buscando novedades así raras, ¿no? Que no voy a mencionar para que no me bloqueen este video. Pero, ¿qué quiere decir eso? No quiere decir que exista gente, porque últimamente se justifica con que, bueno, cada quien tiene sus gustos, ¿no? Pero no es solo eso, sino que es la continua sed de experiencias nuevas, que nunca se va a calmar, que nunca va a llegar un momento en que diga, bueno, ya, ¿no? Ya hasta el agotamiento, ¿no? Cuando ya el cuerpo físico está destruido. Entonces eso es lo mismo que la codicia, nunca va a haber un momento en el que diga, ya tengo suficiente, ¿no? No quiero más dinero o no quiero más cosas, ¿no? Incluso podemos codiciar cosas que ni siquiera cuesten mucho dinero, ¿no? Este, habrá gente que colecciona, ¿no? Por ejemplo, hay colecciones así como muy raras, ¿no? Si coleccionan figuritas de no sé qué, a lo mejor el punto no es cuánto dinero valen las figuritas, sino la codicia de tenerlas todas, ¿no? Es una forma de canalizar la codicia. La avaricia, ¿no? O a lo mejor no estoy cuidando bienes súper carísimos, pero a lo mejor la cosa más insignificante que casi es una basura, para mí es valiosísimo y no quiero dejarlo, no quiero tirarlo, ni regalarlo, ni venderlo, ni nada, ¿no? Que ahí viene, por ejemplo, los del síndrome de Diógenes. Y bueno, también puede pasar que mi deseo por una persona sea tan grande que quiera yo controlarlo, ¿no? Que quiera, este, que como que es de mi propiedad, ¿no? Bueno, todo eso no es amor, ¿no? Y es causa el sufrimiento, porque jamás vas a poder doblegar la voluntad de una persona, ¿no? Vas a poder imaginártelo, ¿no? A lo mejor encerrándolo, cualquier cosa, pero nunca se cumple eso, ¿no? O sea, eso no es verdad. Realmente esa persona sigue siendo libre en su pensamiento y en su sentimiento y nunca va a sentir lo que yo quiero que sienta, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí viene, eso está muy de moda en las redes sociales, ¿no? Ver eso como
una causa de sufrimiento pues muy evidente, ¿no? Entonces, bueno, el no conformarnos con la vida como es, el no querer problemas, bueno, todo eso viene del ego, ¿no? Y bueno, cuando estos egos actúan, va- no solamente yo actúo porque deseo que una persona, no solamente yo sufro porque deseo que una persona haga lo que yo quiera, sino que voy a, obviamente, a hacer sufrir a esa persona. Y bueno, vienen ya cosas más graves cuando hablamos del odio, ¿no? Eso que te ciega, que te lleva a la ira, que te lleva, que puede ser por cualquier cosa, pero realmente mucho viene por el orgullo, ¿no? Y el orgullo es un gran aliado de la ira porque te enojas cada vez que no se te da lo que parece que te corresponde, ¿no? Entonces, cuando viene ya la ira ciega y tal, pues caes en el odio y eres capaz de muchas cosas, ¿no? Entonces, los mismos, imagínate en este panorama, todas esas mentes que están pensando cosas negativas, pues viviendo juntas en una sociedad. Pues, ¿qué puede salir mal, no? O sea, que realmente un milagro es que todavía tengamos una vida relativamente, pues, normal, ¿no? Quien pueda. O sea, que se pueda tener una vida relativamente normal, ya es un milagro porque realmente estamos en un campo minado muy egoico, muy lleno de problemáticas, muy lleno de, pues ya guerras, ¿no? Y cosas graves. Y si se dan cuenta, pues esto se ha llevado hasta el extremo, ¿no? Y realmente cada vez crece más. O sea, porque antes la gente podría, pues más o menos tener un poco más de inocencia en muchos sentidos, ¿no? Pero cada vez, en realidad, los problemas se exacerban, ¿no? La gente pensaba que con el tiempo iban a venir eras de paz, ¿no? Que con el tiempo la sociedad se iba a convertir en una sociedad utópica, así toda bonita. Pero en realidad nuestra sociedad actual tiene una fealdad increíble. Existe una fealdad tremenda, ¿no? En la que si una persona que tiene más o menos un pasar económico se siente bien porque no está tan mal como otros, no se está preocupando por esos otros que están mal, ¿verdad? Y a quien tiene mucho ni se diga, ¿no? O demasiado, o gente que no, jamás se va a gastar dinero que tiene en la vida, pero que no está pensando, ah, qué injusto es para las personas que no tienen que comer, sino que si puedo tener más, mucho mejor, ¿no? Y no importa lo que les pase a los otros. Bueno, pues todo ese egoísmo, toda esa maldad, toda esa fealdad de esta sociedad, pues proviene de estos problemas que tenemos, ¿no? Esta, esta, esta conciencia que está condicionada por nuestros egos. Y bueno, entonces, ¿cuál es el punto al que yo quería llegar? Bueno, pues la causa del sufrimiento es el ego. No es tan simple, ya más o menos expliqué cómo está el asunto, ¿no? Y para eso, pues tenemos que entender que podemos rescatar esa conciencia condicionada, que eso es un trabajo muy fuerte, ¿no? Y que nos lleva al espejo, a un espejo muy cruento, muy descarnado, muy sincero, muy, em, pues, que a lo mejor no nos va a halagar, ¿verdad? Pero es necesario. Eh, ante todo, pues tenemos que acordarnos de las lecciones de la autoobservación, por ejemplo. Con esa autoobservación, intentar nosotros eh, vernos tal cual somos. Claro que todos somos personas que tenemos talentos, aspiraciones, buenas intenciones, buenos sentimientos, de todo. No vamos a ser personas 100% malas, porque ya hemos dicho que, pues, obviamente hay una parte de nuestra esencia libre que se manifiesta y que ama, que se sacrifica por los demás, que enseña a otros, etcétera. Pero el problema es
no permanecer ciego al otro 90 y pico, que en realidad pues nos tiene sufriendo, ¿no? O sea, el primer perjudicado de un ego muy grande somos nosotros. Y eso tenemos que entenderlo bien, porque si nos damos cuenta que la primera persona que se va a ver beneficiada con un despertar, con un cambio radical, vamos a ser nosotros y al mismo tiempo vamos a beneficiar a la humanidad. Hablando del budismo otra vez, los budistas lo enfocan al revés, ¿no? Quiero ayudar a otros, pero para ayudar a otros tengo que ser otra persona. Esta persona que está ahora no sirve para ayudar a otros. Tengo que cambiar yo para poder ayudar a otros. Es lo mismo al final de cuentas, pero todo nos lleva a que tenemos que enfrentar, perdón, estas causas del sufrimiento, pero solo podemos hacerlo nosotros mismos. Eh, si yo me autoobservo y empiezo a ver todas esas actitudes, todos esos pensamientos que de dónde vienen, hay que enfocarnos en algo muy importante. Para cada pensamiento hay un pensado. Si yo me enfoco en eso y cruza por mi mente un pensamiento muy malo, por ejemplo, vamos a pensar que alguien me ha hecho enojar por algo nada grave, ¿no? Vamos a pensar que, no sé, me robó la maceta del patio. De pronto yo me doy cuenta que una persona agarra mi maceta y se va. Pues habrá gente de todo, ¿no? Tal vez no lo tomen tan grave, unos sí, pero habrá gente que quisiera tener un arma y dispararle a esa persona que se está llevando una maceta. Entonces, ¿por qué esa desproporción, no? O sea, no es agradable que te roben la maceta, pero no es proporcional que tú quieras hacerle un daño exagerado por un delito menor, ¿no? Si esto pasa, pues es que tenemos la ira súper grandota, ¿no? El orgullo tal vez también, ¿no? O el apego o el miedo. El apego, la codicia y todo eso viene del miedo, ¿no? Del miedo a, a que me quiten, a que no pueda yo tener otra maceta nunca jamás o algo así, ¿no? Es irracional, todo esto es irracional. Hay que recordar que todo esto vive en nuestra inconsciente, que entre más profundo es ese pensamiento, a lo mejor ni siquiera nos atrevemos a pensarlo en nuestro día a día, sino que lo soñamos. Puede ser que en nuestros sueños hagamos cosas que jamás pensemos que somos capaces de hacer, pero el inconsciente te está avisando que sí quieres hacer cosas muy malas, ¿no? Entonces, de esta forma, analizando nuestros sueños, analizándonos a nosotros mismos, vamos a poder evaluar, ¿no? ¿Cuáles esos condicionamientos más grandes que tenemos, ¿no? Y con esa evaluación vamos a poder meditar en ello, vamos a poder analizarlo, ¿no? Pero curiosamente nosotros necesitamos algo más poderoso que la mente para poder analizar esto. Un ego no puede analizar a otro ego ni puede eliminar a otro ego. Necesitamos despertar nuestra conciencia para que esa conciencia acceda a nuestras facultades superiores, a nuestra mente superior, a a nuestro sentimiento superior, a la imaginación, a una cualidad muy especial que se llama autorreflexión evidente del ser. ¿Qué significa? Que tú de verdad estás segurísimo que estás sintiendo tu ser aquí y ahora. Estás aquí y ahora totalmente pleno y que tu ser está dentro de ti. En ese estado, que normalmente se empieza a conseguir más que nada en la meditación, puedes analizar el ego y darte cuenta de cosas que jamás en tu vida te podías dar cuenta. Por ejemplo, de dónde viene una actitud en especial, ¿no? Conforme tengamos este análisis,
pues vamos a poder pasar a la eliminación del yo. Y eso pues es algo que yo quiero empezar a introducir con esta clase, que muchos de los que han visto otros videos más viejos en el canal, pues ya saben que nos referimos al trabajo con la Madre Divina. O sea, nuestras propias cualidades anímicas superiores pueden ayudarnos, porque son nuestras también, ¿no? ¿De dónde viene todo esto, ¿no? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia, por ejemplo? Pues bueno, tenemos una chispa divina que viene de las estrellas, que viene del universo, de dimensiones superiores, y hay que darse cuenta que el universo, las dimensiones, su densidad cambia según las notas musicales, ¿no? Entonces la, viene desde la nota La en una dimensión superior, en un universo superior, llega al Sol en la nota Sol y luego se cristaliza aquí en el físico como la nota Fa, y nuestros padres nos hicieron este cuerpo físico. Cuando entra en nosotros esa chispa divina, obtenemos la vida. Yo la verdad no sé cuál es ese momento porque sí, hay mucho debate al respecto, pero bueno, se entiende que cuando nos conciben, entra en nosotros la chispa divina. Y esa pequeña chispa divina, esa conciencia, primero viene libre, luego poco a poco, pues regresan a nosotros esos agregados psicológicos que creamos anteriormente en nuestras existencias pasadas. Y estos traen mucha deuda, mucha historia, ¿no? Un agregado psicológico en esta época que estamos viviendo es muy viejo, ya tiene deudas, ya tiene compromisos, ya tiene muchas cosas que nos condicionan la vida. Y por lo tanto condicionamos la vida de los demás. Entonces esto se vuelve pues lo que es esto, ¿no? Lo que es actualmente la vida tan difícil de vivir, tan costosa, ¿no? Tan poco natural, tan alejada de la naturaleza, tan alejada de la familia, alejada de lo que debe ser, ¿no? Y que nos causa mucho sufrimiento. Así que bueno, yo sé que ha sido mucha información. Vamos a ampliarla en otra clase, sobre todo porque quiero que sigamos metiéndonos en la idea de aprender a meditar para eliminar el ego. Y así de esta forma, pues la gente pueda liberarse del sufrimiento. Si nosotros lográramos eliminar todos los egos, se acabaría nuestro sufrimiento, aunque siguiéramos viviendo en este mundo físico, porque una cosa muy libres de karma, para empezar, y una cosa muy diferente es cómo ves las cosas día y día, cómo te van pasando a través del cristal del ego, a cómo las verías si no tuvieras el ego. Porque lo mismo que le molesta a alguien a sobremanera, a otra persona podría no importarle. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque nuestra rejilla psicológica está filtrando siempre las impresiones, y esas impresiones entran a nosotros diferente para cada persona. A lo mejor veo una araña aquí, así enorme, gigante, del tamaño de mi mano, y yo que soy de un lugar tropical y que en el que siempre he visto pues tarántulas, por ejemplo, digo, ah, bueno, pues una tarántula. Y a lo mejor hasta me gusta. Pero por otro lado, si soy aracnofóbico y veo una tarántula, uf, casi para mí es la Tercera Guerra Mundial, ¿no? O sea que la impresión es una cosa, pero el cómo me lo tomo yo es una cosa muy diferente. Y muchas de las cosas cotidianas para quien tiene pan, abrigo y refugio y más o menos paz en su vida, que debería estar bien, pero no está bien psicológicamente porque nos impide todos esos filtros psicológicos que tenemos, nos impiden el poder
disfrutar de la paz, de una tranquilidad. O sea, que nosotros mismos estamos construyendo pues ese infierno que tenemos dentro de nosotros mismos. La cuestión es que esto empeora, ¿no? No mejora. Y eso pues ya es un problema, porque conforme va pasando el tiempo, cada vez estamos más complicados. Así que, este, precisamente por eso tenemos que detener este proceso aquí. Y curiosamente, este proceso para toda la humanidad se detiene uno a uno. O sea, solamente nosotros transformándonos podemos ayudar a los demás, si no nos apoyan. Aunque diéramos la vida por la gente, por la familia, por el país, si no nos transformamos, pues no hay forma de, de ayudar a nadie. Al contrario, nosotros somos los que vamos a necesitar ayuda y pues eso es lo que más normal que pase, ¿verdad? Necesitamos ayuda y pues realmente no podemos, no somos unas personas para ayudar a los demás, ¿no? Bueno, pues entonces ahora sí lo dejo aquí. Tengo otra vez una conexión, pues parecía más estable, pero creo que está fallando. Espero que se haya podido escuchar y bueno, yo creo que se grabó y pues ya lo subiré cuando pueda. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Espero que ahora sea la hora que debe ser porque pues todavía tenemos mucho trabajo. Estamos con la otra propiedad que hay que vender y dejar y esta que hay que acomodar, ¿no? Para la vida y arreglar. Y bueno, en fin, esto va a costar mucho, por eso no lo suspendo, porque si lo suspendiera en realidad, yo creo que tardaría 3 meses en reanudar, ¿no? Porque realmente esto pues va para largo. Pero bueno. Ah, bueno, gracias Sandra, porque dice que sí se escuchó bien y bueno, muchas gracias por su presencia y nos vemos la siguiente. Un abrazo.